Buen día, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, prepárense para una situación urgente y escalofriante. Les revelo que Francia, una nación reconocida por su grandeza y cultura, ahora se encuentra desplomándose bajo el peso de una catástrofe. La ilustre ciudad de las luces se encuentra sumergida en una experiencia sin precedentes, con sus avenidas transformadas en ríos y sus monumentos históricos envueltos en aguas inundadas. Esta no es una tormenta ordinaria, sino una advertencia divina, una aterradora manifestación de la ira de Dios sobre un mundo sumido en el pecado. París, la ciudad de la luz, ahora envuelta en una oscuridad prohibitiva, fue atrapada por una furia apocalíptica, mientras el mundo esperaba ansioso el esplendor y la blasfemia de los Juegos Olímpicos. Una tormenta ominosa barrió la ciudad, con lluvias torrenciales, implacables e incesantes que convirtieron las elegantes avenidas en traicioneros ríos, amenazando con desbordarse y arrojando una sombra aterradora sobre la Torre Eiffel, como si la naturaleza misma buscara dar el golpe final. El viento soplaba con tal ferocidad que parecía arrancar el alma misma de la ciudad. Las ventanas de los edificios más antiguos se rompieron bajo la presión, dejando escapar los ecos de una civilización que se tambaleaba ante la fuerza de la naturaleza. Los árboles, algunos de ellos centenarios, fueron arrancados de raíz, cayendo como gigantes derrotados sobre las calles, mientras los vehículos eran arrastrados como simples juguetes por las corrientes que inundaban la ciudad. No solo fue el agua la que trajo el caos, el cielo mismo parecía haberse abierto para desatar su furia. Relámpagos cruzaban el firmamento, iluminando por breves instantes un paisaje devastado y aterrador. Los truenos retumbaban como el juicio final, sacudiendo los cimientos de los edificios más emblemáticos de París, incluyendo la majestuosa Catedral de Notre Dame, que apenas había comenzado a recuperarse de su reciente incendio. Las luces de la ciudad, aquellas que habían brillado por siglos en la oscuridad, se apagaron una por una, dejando a París sumida en una penumbra inquietante, como si la ciudad estuviera siendo devorada por las mismas tinieblas que había combatido durante siglos. Un tornado, un fenómeno inusual para la región, arrasó el corazón de París, dejando devastación a su paso. Las ráfagas ciclónicas arrancaron techos, destruyeron estructuras y convirtieron la ciudad en un campo de ruinas. La tormenta golpeó con una venganza inconcebible, una furia que no perdonó ni un solo rincón, y lo que antes eran parques verdes y plazas vibrantes se convirtieron en terrenos desolados llenos de escombros. La sensación de impotencia se apoderó de los ciudadanos, que huían despavoridos buscando refugio, mientras el sonido ensordecedor del viento y la lluvia resonaba en sus oídos como una advertencia divina, recordando lo frágil que es la vida cuando se enfrenta a las fuerzas desatadas de la creación. Imagina por un momento que los recientes desastres naturales y tormentas que hemos presenciado no sean simples fenómenos de la naturaleza, sino señales de algo más profundo, una especie de advertencia. Ahora plantea la hipótesis de que estos eventos catastróficos coinciden con la inauguración de los Juegos Olímpicos, un evento de escala mundial que en los últimos años ha incorporado una celebración más abierta y colorida de la diversidad, en particular de la comunidad LGTB. Algunos críticos incluso han llegado a describir estas ceremonias como una especie de festival de carnaval por su despliegue vibrante de colores y la representación de diferentes culturas y orientaciones sexuales. Este enfoque festivo ha generado controversia en varios sectores, y algunos podrían llegar a compararlo con los excesos y decadencia de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, destruidas por su falta de moralidad y corrupción, según los relatos bíblicos. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que cuando las ciudades se entregan al pecado y a los placeres terrenales sin límites, llega un punto en el que enfrentan las consecuencias de sus acciones. Estas ciudades fueron destruidas por un juicio divino debido a la inmoralidad que imperaba entre sus habitantes. Siglos después, en nuestra modernidad,
Eventos como la inauguración de los Juegos Olímpicos podrían estar manifestando una celebración pública de estilos de vida que, según algunos sectores, desafían las normas tradicionales de moralidad. Esta apertura y orgullo por la diversidad, con énfasis en la comunidad LGTB, ha suscitado tanto elogios como críticas, y algunos podrían ver en los desastres naturales una especie de juicio o advertencia de un poder superior, tal como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Es innegable que los Juegos Olímpicos han evolucionado a lo largo de los años y su ceremonia de inauguración se ha convertido en un escaparate de inclusividad y diversidad. Esta transformación ha sido vista por muchos como un avance social, una forma de celebrar la libertad y la igualdad. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Para algunos, la celebración abierta de la comunidad LGTB durante estos eventos masivos es una señal de que la humanidad está alejándose de valores más conservadores y tradicionales, y que, al igual que Sodoma y Gomorra, estamos presenciando una sociedad entregada al exceso y al orgullo desenfrenado. Si analizamos las ceremonias más recientes, podemos ver cómo los colores del arco iris, símbolo del movimiento LGTB, han ocupado un lugar destacado, junto con manifestaciones artísticas que celebran la diversidad de género y la libertad de identidad. Para algunos, esto representa un avance positivo y necesario en la lucha por los derechos humanos. Pero otros sectores más tradicionales o religiosos podrían ver en estos eventos un alejamiento de lo que consideran los principios fundamentales de la moralidad. En este sentido, surge la pregunta: ¿podrían estos eventos masivos estar atrayendo consecuencias más allá de lo visible, como tormentas, huracanes y otros desastres naturales? Volvamos a la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades no fueron destruidas simplemente por sus acciones, sino por lo que esas acciones representaban: un abandono total de los valores morales y un enfoque desenfrenado en el placer y el hedonismo. Al comparar esta narrativa bíblica con los tiempos actuales, algunos podrían llegar a la conclusión de que la sociedad moderna, en su celebración de la libertad y la diversidad, podría estar cayendo en una trampa similar. La inauguración de los Juegos Olímpicos, con su colorido despliegue que a menudo es comparado con un carnaval, podría ser vista como un reflejo de estos tiempos de excesos. Además, es importante señalar que, a lo largo de la historia, muchos desastres naturales han sido interpretados por diferentes culturas como señales divinas o advertencias de un poder superior. Aunque hoy en día la ciencia nos ofrece explicaciones detalladas sobre los fenómenos meteorológicos, todavía hay quienes creen que los desastres son un reflejo de la decadencia moral de la humanidad. Si aceptamos esta hipótesis, podríamos teorizar que la naturaleza está respondiendo a eventos como los Juegos Olímpicos, donde, según algunos críticos, los valores tradicionales están siendo desafiados y reemplazados por una celebración de la diversidad sexual y cultural. El hecho de que la inauguración de los Juegos Olímpicos coincida con tormentas o desastres naturales podría ser visto por algunos como más que una mera coincidencia. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su corrupción y su entrega a los placeres materiales, es posible que nuestra sociedad, al celebrar abiertamente estilos de vida que algunos consideran controvertidos, esté atrayendo consecuencias similares. Para aquellos que ven en la Biblia una advertencia constante contra el orgullo y el exceso, los desastres naturales que ocurren alrededor de estos grandes eventos podrían ser interpretados como un recordatorio de que la humanidad debe volver a centrarse en valores más fundamentales y alejados del hedonismo. No obstante, es esencial entender que esta hipótesis es simplemente una forma de ver el mundo, una teoría que busca establecer una conexión simbólica entre los eventos humanos y las fuerzas de la naturaleza. Para algunos, los Juegos Olímpicos representan lo mejor de la humanidad: unidad, inclusión y el poder del deporte para reunir a personas de todas las culturas y trasfondos. Pero, para otros, el creciente enfoque en la diversidad sexual y de género en estos eventos podría ser un signo de que estamos repitiendo los errores de Sodoma y Gomorra, alejándonos cada vez más de los valores que consideran esenciales para una sociedad saludable. La pregunta sobre ¿por qué Dios nos castiga si nos ama? Es una de las más profundas y difíciles de entender.
A menudo las personas se enfrentan a momentos difíciles en la vida, momentos de dolor, sufrimiento y tribulación, y en esos momentos surge la duda. Si Dios realmente me ama, ¿por qué permite que pase por esto? Es una pregunta válida y comprensible, especialmente cuando enfrentamos pruebas que parecen insuperables. Sin embargo, cuando examinamos las Escrituras y la naturaleza de Dios, empezamos a ver que el castigo divino no es necesariamente una señal de falta de amor, sino todo lo contrario. Primero, hay que entender que la idea de castigo en la Biblia no es simplemente una forma de maldad o venganza. Dios no es caprichoso ni cruel. El castigo que proviene de Él tiene un propósito. En muchas ocasiones, el dolor que experimentamos es una forma de disciplina, de corrección. En Hebreos 12, versículo 6, se nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, Dios disciplina a aquellos que ama, al igual que un padre corrige a sus hijos. Si un padre ve que su hijo va por mal camino, no lo deja continuar sin intervenir. La corrección puede ser dolorosa, pero tiene como objetivo guiar al hijo de regreso al camino correcto. El sufrimiento, entonces, no debe interpretarse siempre como una forma de castigo en el sentido negativo, sino como una oportunidad para crecer. Cada tribulación que enfrentamos tiene el potencial de transformarnos, de hacernos más fuertes, más sabios y más compasivos. Si nunca enfrentáramos dificultades, ¿cómo podríamos desarrollar la perseverancia, la paciencia o la humildad? Dios, en su infinita sabiduría, sabe que a veces la única forma de moldear nuestro carácter es a través del sufrimiento. No es que Él disfrute viéndonos sufrir, sino que ve el resultado final. Como un alfarero que moldea el barro, Dios nos está formando para convertirnos en algo más grande de lo que podríamos ser por nosotros mismos. A veces, el castigo divino también es una consecuencia natural de nuestras propias acciones. Dios nos ha dado libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, y con eso viene la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Si nos alejamos de su voluntad, si tomamos decisiones que van en contra de sus principios, es inevitable que experimentemos sufrimiento. Pero incluso en esos momentos, Dios no nos abandona. Él permite que pasemos por esas consecuencias para que podamos aprender de nuestros errores, para que podamos ver que alejarnos de Él solo trae dolor y vacío. Pero ¿por qué no simplemente evitarnos el dolor desde el principio? ¿No podría Dios, en su poder infinito, simplemente evitar que suframos? Claro que podría, pero eso iría en contra de la libertad que nos ha dado. Si nunca enfrentáramos desafíos ni sufrimiento, seríamos como robots, incapaces de tomar decisiones reales o de crecer espiritualmente. Dios quiere que seamos capaces de elegir, que tengamos la libertad de amarlo por nuestra propia voluntad, y con esa libertad viene la posibilidad de cometer errores y sufrir las consecuencias. Otro punto importante a considerar es que el sufrimiento en esta vida no es el final de la historia. Vivimos en un mundo caído, un mundo marcado por el pecado y la imperfección, y como resultado, todos enfrentamos dolor en algún momento. Sin embargo, la promesa de Dios no es que nunca sufriremos, sino que Él estará con nosotros en medio de ese sufrimiento y que, al final, nos espera una eternidad de paz y gozo en su presencia. En Romanos 8, versículo 18, el apóstol Pablo escribe: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El dolor y las pruebas que enfrentamos ahora, por grandes que sean, no se comparan con la gloria que nos espera en el cielo. Dios también utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. En los momentos de dolor, cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestra situación, es cuando más tendemos a buscar a Dios, a depender de su fuerza y consuelo. A veces, la única manera en que realmente abrimos nuestros corazones a Dios es cuando estamos en medio de la desesperación. Es en esos momentos de debilidad que experimentamos el poder de su amor de una manera más profunda. No porque Dios quiera que suframos, sino porque a veces es en el sufrimiento donde nos damos cuenta de nuestra verdadera necesidad de Él. Es importante recordar que Dios no nos deja sufrir solos.
Jesús, quien es el Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento en su forma más pura. Él fue traicionado, torturado y crucificado, y lo hizo por amor a nosotros. No podemos olvidar que Dios no está distante o indiferente a nuestro dolor. Él entiende el sufrimiento porque lo ha vivido, y más aún, Jesús murió para liberarnos del castigo eterno del pecado. A través de su sacrificio en la cruz, tenemos la promesa de la vida eterna. Así que, aunque podamos enfrentar sufrimiento en esta vida, sabemos que ese sufrimiento es temporal y que Dios ha preparado para nosotros un lugar donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. El relato de Sodoma y Gomorra es una de las historias más impactantes de la Biblia, un recordatorio de cómo Dios responde a la inmoralidad y la corrupción extrema. Hoy en día, muchos se preguntan si estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a la destrucción de esas ciudades antiguas. Es innegable que los tiempos han cambiado, pero la naturaleza humana no lo ha hecho tanto. El pecado, el alejamiento de Dios y la búsqueda desenfrenada de placeres terrenales siguen siendo tan evidentes como lo eran en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa historia? ¿Podría el castigo de Dios por pecados similares estar presente en nuestro tiempo? En la Biblia se nos habla de Sodoma y Gomorra como ciudades llenas de maldad, lugares donde la depravación y el desenfreno sexual eran parte de la vida cotidiana. Estas ciudades llegaron a un punto en el que la corrupción había alcanzado tal nivel que Dios decidió que la única solución era la destrucción total. Pero aquí está lo interesante. Dios no actuó de inmediato. Antes de destruirlas, dio la oportunidad de arrepentimiento. Abraham, el patriarca, incluso intercedió por las ciudades, pidiendo a Dios que las perdonara si encontraba al menos a 10 personas justas. Pero no fue así. Las ciudades estaban tan inmersas en el pecado que no había suficiente justicia para detener el juicio divino. La gran lección aquí es que Dios es misericordioso, pero también es justo. No castiga sin razón ni por capricho, sino que ofrece oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, cuando el pecado se convierte en un estilo de vida y la humanidad se aleja completamente de Dios, llega el juicio. Y es ahí donde entra el paralelo con nuestros tiempos. Vivimos en una era en la que la inmoralidad parece haberse normalizado. Muchas veces, lo que antes se consideraba pecado, ahora es celebrado, justificado o incluso protegido. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Estamos corriendo el riesgo de enfrentar un juicio similar al de Sodoma y Gomorra? Uno de los aspectos más profundos del castigo de Dios es que no siempre se manifiesta de inmediato. En ocasiones, el juicio divino puede tomar la forma de un proceso gradual. En Sodoma y Gomorra, la destrucción fue rápida y devastadora, pero hoy en día, podríamos estar viendo el castigo de Dios manifestarse de maneras menos visibles, pero no menos reales. El caos moral y social que vemos a nuestro alrededor, el aumento de la violencia, la pérdida de valores, la confusión sobre lo que es correcto o incorrecto, todo esto podría ser una advertencia, una señal de que estamos caminando por el mismo sendero peligroso que aquellas ciudades antiguas. Sin embargo, no debemos pensar que todo está perdido. La Biblia nos enseña que mientras haya espacio para el arrepentimiento, Dios está dispuesto a mostrar misericordia. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia, sino también un recordatorio de que aún en medio de la peor inmoralidad, Dios busca a aquellos que están dispuestos a volverse a Él. En la historia, Lot y su familia fueron rescatados antes de que las ciudades fueran destruidas. Este rescate muestra que Dios protege a aquellos que buscan justicia, incluso en medio de la mayor oscuridad. Pero hay algo que no podemos ignorar. Cuando la humanidad llega a un punto en el que rechaza por completo a Dios, las consecuencias son inevitables. En Sodoma y Gomorra, el pecado no solo era aceptado, sino que era parte integral de la vida de las personas. Habían perdido todo sentido de moralidad, y lo que es más trágico, no estaban dispuestos a cambiar. Si miramos a nuestro alrededor, ¿no vemos un reflejo de esto en la sociedad actual? El orgullo, la arrogancia, el hedonismo desenfrenado, todo parece apuntar a una falta de respeto por los principios divinos. ¿Cómo, entonces, podríamos esperar escapar del juicio de Dios si seguimos por este camino?
El castigo de Dios no es una expresión de odio, sino de justicia. Cuando las sociedades abandonan los principios divinos, las consecuencias se hacen evidentes. Esto puede manifestarse en la pérdida de paz, en la degradación de los valores y en el sufrimiento que surge cuando las personas se alejan de la fuente de la vida. No es que Dios desee el mal para nosotros, sino que, al alejarnos de Él, nos exponemos al caos que inevitablemente viene con el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, versículo 23. Y esto es lo que vemos en Sodoma y Gomorra. La muerte espiritual y física que resulta de una vida de rebelión contra Dios. Aún con todo esto, la esperanza nunca desaparece completamente. Dios siempre extiende su mano para aquellos que están dispuestos a arrepentirse. En nuestra era, todavía tenemos la oportunidad de volvernos a Él, de buscar su guía y su perdón. Pero la advertencia es clara: el pecado no puede ser ignorado indefinidamente. En Sodoma y Gomorra, el juicio vino después de un largo periodo de advertencias y oportunidades perdidas. No cometamos el error de pensar que estamos exentos del juicio divino simplemente porque vivimos en tiempos modernos. Si hay algo que la historia de Sodoma y Gomorra nos enseña, es que Dios toma el pecado en serio, pero también valora la justicia y la misericordia. Las mismas personas que hoy pueden estar inmersas en el pecado tienen la oportunidad de ser transformadas por su gracia. No todo está perdido, pero el tiempo para arrepentirse no es infinito. Los pecados de Sodoma y Gomorra son un espejo de lo que puede suceder cuando la humanidad decide alejarse por completo de Dios, y si seguimos ese mismo camino, podríamos enfrentar consecuencias similares. Confiar en Dios en los últimos tiempos es más que una simple recomendación. Es una necesidad urgente. Hoy vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, caos y miedo. Las noticias nos bombardean con guerras, desastres naturales y conflictos que parecen no tener fin. Para muchos, estos eventos no son solo coincidencias, sino señales de que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero, ¿qué significa confiar en Dios en medio de todo esto? ¿Cómo se ve esa confianza cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Primero, confiar en Dios en estos tiempos implica entender que Él tiene el control, incluso cuando las cosas parecen fuera de control. No importa cuán oscura sea la situación, Dios nunca ha dejado de estar en su trono. En las Escrituras vemos una y otra vez cómo Dios usa situaciones aparentemente imposibles para cumplir sus propósitos. Piensa en la historia de José, vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos y luego llevado a la prisión. A pesar de todo, Dios estaba trabajando en silencio, preparando a José para ser un líder que salvaría a muchas vidas. En los tiempos que estamos viviendo, aunque todo se vea caótico, debemos creer que Dios tiene un plan que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Confiar en Dios también significa estar preparados para enfrentar la oposición y la prueba. Jesús mismo nos advirtió que en los últimos tiempos enfrentaríamos persecución, rechazo y desafíos difíciles. No es fácil mantener la fe cuando todo a nuestro alrededor parece apuntar a la desesperación. Pero es precisamente en estos momentos donde nuestra confianza en Dios debe brillar más. La fe no es solo para los momentos de paz y prosperidad, es especialmente para los tiempos de tormenta. Al igual que Pedro caminando sobre las aguas, debemos fijar nuestros ojos en Jesús, confiando en que mientras lo hagamos, no nos hundiremos. En estos tiempos, confiar en Dios también significa no depender de nuestras propias fuerzas o soluciones. Es tentador intentar resolver las crisis de la vida por nosotros mismos, confiar en nuestro conocimiento o en los recursos materiales. Pero cuando confiamos completamente en Dios, estamos diciendo que reconocemos nuestras limitaciones y nos rendimos a su sabiduría y poder.